Hola, saludos, ¿cómo estáis? Esto es No es otro podcast más de cine. Soy Álvaro Panadero, productor de Herederas, guionista y actor. Yo soy Fran Jiménez, productor, y hoy estamos con Augusto César Tamayo, uno de los grandes cineastas de Perú. ¿Qué tal, Gracias por estar con Augusto? nosotros. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues si te parece, Augusto, comenzamos por la entrevista. Nos gustaría conocer un poquito tus inicios. ¿Cómo te enamoraste del cine? ¿Siempre te atrajo? ¿Hay alguna película que te haya marcado en tu decisión de querer dedicarte al audiovisual? Sí, bueno, aquí no sé si se usa la misma palabra y acá tampoco ya no se usa. Yo era lo que llamábamos aquí cinemero de joven. Cinemero era aficionado a ir al cine mucho. Ahora es cinéfilo, que es un poquito más sofisticado. Entonces siempre me gustó mucho el cine y cuando entré a estudiar arquitectura, porque yo he estudiado varias cosas, estudié arquitectura, después literatura y después estudié 2 años en una escuela de cine en Londres. En arquitectura había un curso electivo libre de cine y tenía 16 años y descubrí lo que era el cine. No era simplemente pues ir al cine en la noche de un día de semana, sino era un medio de comunicación complejo y lleno de niveles y de capas y de aspectos que obviamente para alguien que no había nunca pensado en el cine así, fue un descubrimiento que me sedujo. Yo, hablando de películas, yo he pasado por algunas etapas, obviamente como todos. De niño vi una película que a mí me cautivó, me estremeció, que se llama El puente sobre el río Kwai. Una película de un Obra director, maestra. obra Tremenda. maestra, por supuesto. Tremenda, Fue mi, tremenda. fue mi película favorita hasta los 17 o 18, en que vi El Ciudadano Kane, ya con otra cabeza y con otra formación. Entonces trasladé mi amor, que no he perdido, mejor no lo trasladé, amplié mi amor del Puente sobre el Río Kwai de David Lean al Ciudadano Kane de Orson Welles, que claro es una cosa abrumadora de extraordinaria. Y por esa época, a los 18, eh, también vi 8 y medio de Fellini. En esa mezcla un poco rara del Ciudadano Kane, el Puente sobre el Río Kwai y, y 8 y medio, se consolidó unas ganas de no solo ver cine, sino de intentar hacerlo. Entonces yo no terminé, mejor dicho, terminé arquitectura, pero no me licencié. Me pasé a estudiar literatura, que es en lo que me licencié, y ya estudiando literatura sí comencé a intentar hacer cine en el Perú, que era muy difícil, aunque había acabado de darse una ley de promoción que lo hacía un poco más fácil que antes, el año 72. Entonces con unos amigos hicimos unos cortos, porque los cortos tenían un subsidio en esa ley, y de ahí conocí a un cineasta peruano muy importante, éramos todos jovencitos de 22 años, que se llama Francisco Lombardi, que ha hecho mucho cine peruano muy reconocido en España. Lo produjo también Gerardo Herrero, el productor español. Ah, Gerardo Herrero, anda. Sí, 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 sí. le produjo como 3 películas a Francisco Lombardi. Ha ganado alguna vez, ¿qué festival? Ha ganado varios festivales en España, eh, importantes, en la década del 80. Entonces lo conocí a él antes de que pasara esa producción peruano-española, y juntos hicimos un largometraje de episodios que se llamó Cuentos Inmorales, que fue el primer largo en el cual dirigí un fragmento, pero antes ya había hecho dirección de arte, porque como había estudiado arquitectura en una película anterior de este mismo director, me dijo, bueno, ¿tú sabes algo de eso? Le dije, bueno, más o menos. No había acá escuela ni nada donde aprender, era todo por mirar películas y leer libros. Entonces hice la dirección de arte de una película que él hizo el 76. El 78 hicimos esta película de episodios, 4 episodios, 4 directores. Después escribí un guión de un largo para él mismo, y ahí me fui a estudiar cine al National Film School en Londres. Y cuando regresé ya había decidido que ni la arquitectura ni tanto la literatura, aunque he escrito bastante, me iba a dedicar al audiovisual. Y entré a televisión, hice series, hice telenovelas, hice un largometraje que fue muy exitoso, con público, y así fue la forma en que yo, digamos, me inicié y me introduje, ¿no?, en el medio del cine. Ok, ¿y dónde te formaste? ¿Estudiaste en alguna escuela al principio o fue más No, al principio nada, no había escuela acá. En realidad no había muchas escuelas ni en América Latina. Había una en Buenos Aires,
Las primeras cosas las hicimos así, aprendiendo un poco, haciéndolas, leyendo, viendo mucho cine, evidentemente. Pero el año 81 me gané una beca del British Council y me fui a estudiar a una escuela en Londres 2 años. Yo ya había guionizado un largometraje, había dirigido un episodio de un largometraje, había hecho la dirección de arte de un largometraje y me fui a esta escuela que fue, claro, la consolidación de mi conocimiento en ese momento, una escuela extraordinaria que hay en Londres. Uno de mis tutores fue nada menos que Bernardo Bertolucci, que obviamente es un honor haber tenido a Bernardo Bertolucci de tutor de dirección y tutor de guión, un polaco que tuvo su fama, pero la fama ahora es efímera, que se llama Jerzy Skolimowski, que tuvo ahí su momento de fama en los años 80. Era una escuela muy buena y pasé 2 años extraordinarios en Londres y cuando regresé ya, bueno, como digo, traté de hacer películas, pero me metí a la televisión, hice series, telenovelas, terminé haciendo comerciales, poco para vivir de este saber que había adquirido, ¿no? Ok. Entre 1976 y 78 llevas a cabo 5 cortometrajes, que son Presbítero Maestro, La Clausura, Ensayo Barroco, La Chincha y Viajero Imaginario. ¿Cómo conseguiste producir y sacar adelante todos estos cortos? Porque había esta ley que exhibía obligatoriamente los cortos antes de cualquier película, peruana o extranjera, y un pequeño fragmento de la entrada, del boleto, el ticket, iba al corto. Entonces hubo gente que pensó que había una posible ganancia y invirtió. Una de esas personas, porque yo no tenía el dinero, tenía 22, 23 años, invirtió en una serie grande de cortos, creo que sacó una ganancia interesante porque había una ganancia con los cortos, entonces él financió estos 5 o 6 cortos que yo hice porque se exhibían. Entre 1972 y 1992, que se deroga esa ley de promoción, se hicieron como 1.500 cortos en el Perú. Con lo cual, en realidad, ahí nos formamos la gran mayoría de cineastas de esta industria pequeña, ¿no? Que, bueno, medianamente pequeña, que es la industria del cine en el Perú, ¿no? O sea, que a nivel de exhibición se concebía el corto como una antesala al largometraje que se iba a proyectar. Exactamente, era obligatorio. Las salas estaban obligadas. Sí. Sí, por favor, continúa. Sí. No, estaban obligadas y del ticket, del boleto, esta ley le asignaba, en realidad no le quitaba al cine, sino le quitaba al impuesto del Estado y de una partecita se la daba al corto. Pero como el corto recorría todos los cines del Perú, que en esa época eran 600, 800, no sé cuántos eran, obviamente al final de todo el recorrido había una ganancia. Se invertían pues alrededor de $10,000, $15,000 en un corto y se ganaba el doble, más o menos. Es que en España pasó algo parecido a principios de los 90. Intentaron llevar a cabo este modelo de antesala de cortos antes de la película, pero luego al final no terminó de cuajar del todo. Es curioso. Aquí funcionó 20 años, hasta que esa ley fue derogada y ahora tenemos otra que funciona distinto. Entonces ya no hay cortos. Ya ese estímulo al corto no se repitió en la nueva ley, que era estupendo porque muchísimos, o sea, los fotógrafos, todos los técnicos, los directores, los escritores, se formaban haciendo cortos. Entonces fue muy útil, pero bueno, ya desapareció, ¿no? Hace ya 20 años también. Ok, y tus primeros trabajos fueron las películas Cuentos Inmorales y Aventuras Prohibidas, que fueron películas codirigidas con otros directores. Tú rodaste Fragmento Mercadotecnia y Cuentos Inmorales. En Mercadotecnia, en la película Cuentos Inmorales, y dirigiste el segmento Street Aventuras Prohibidas. Vale. ¿Cómo salió la oportunidad de trabajar en estas dos películas? Bueno, este amigo que se llama Francisco Lombardi había hecho una película en la que yo trabajé como director de arte y no tenía muy claro una idea para un segundo largo, porque los largos también recibían un subsidio mayor que los cortos, evidentemente, pero no tenía una idea, no había desarrollado un guión. Entonces yo
pues sin ninguna astucia de mala fe, le dije, ¿por qué no haces una película de episodios? Que es más fácil escribir un guión de un episodio que escribir un largo. Le encantó la idea, dijo, pero yo no voy a hacer los 4. Entonces le dije, bueno, puedes encontrar a otros que quieran hacerlo. Y entonces me miró, me dijo, ¿tú? Yo le dije, ay, no me he dado cuenta, pero sí, yo podría hacer. Y entonces dirigí mi primer episodio también a los 24, 25. Fue una película muy exitosa en el Perú. Sí, sí, sí. En mi episodio ganó un premio en Cartagena y ganó un premio que no sé por qué no está registrado en Moscú. No un premio grande, ¿no? Pero un premio. Y fue un éxito de público. Fueron 800.000 espectadores, que aquí en esa época eran muchísimos. Y fue un éxito de comentario, porque además traspasó el comentario del crítico y llegó al comentario en las páginas editoriales, porque fue una película que trató de retratar la vida cotidiana en distintos estratos sociales en Lima. Entonces la tomaron como una especie de muestra original y fresca de la vida en los distintos clases sociales de Lima. Entonces tuvo muy buen comentario, más allá que de los críticos, entre periodistas, entre gente que, digamos, escribe un periódico sobre cualquier tema. Entonces fue muy halagador que la primera película en la que yo participaba tuviera esa recepción, y tratamos de repetir, pero eso no suele funcionar. Tratamos de hacer una segunda igualita, o sea, igual, con el mismo concepto, la misma forma, y fue un fracaso. O sea que aprendí que las fórmulas en el cine no suelen funcionar si es que uno no tiene mucha suerte. Entonces eran películas parecidas, la primera fue muy exitosa, la segunda fue un fracaso rotundo. Es curioso porque yo viendo acerca de esta película, pienso, madre mía, tiene una trascendencia al final porque las películas por episodios se suelen hacer, y encima cuando le estaba echando un vistazo a la ficha que hay en Film Affinity de la película, me recordé, madre mía, es como el enfoque que dio Damián Sifrón a Relatos Salvajes, solo que en vez desde la perspectiva de la violencia y el humor negro, desde un poco la vida cotidiana, ¿no? En Perú, como bien has dicho, pero variando los géneros también hasta cierto punto. Así es, porque había comedia, había Sí. intriga, y había una que era un drama, porque al final termina un poco así feo, pero era así, o sea, en términos del teatro tradicional, era una especie de costumbrismo, ¿no? O sea, retratar la vida, no con el costumbrismo teatral, sino uno cinematográfico, pero era retratar la vida en una clase alta, una clase media, una clase lumpen, una clase media baja, en situaciones que de alguna manera retrataban algún comportamiento inmoral en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y además muy bien cerrado, porque estructuralmente funcionan muy bien normalmente estas estructuras de 4 actos, ¿no? No está concebida tanto, por ejemplo, para mi gusto, Relatos Salvajes, aunque me parece una gran película, que creo que al intentar meter tanto relato, a lo mejor pierde un poco a nivel estructural. Eso es cierto, es la única pega que le pongo. ¿No? Son demasiados, son 6. Son muchos. Muchos de ellos son muy buenos, pero yo creo que ahora que lo mencionas, yo concordaría contigo de que tal vez son demasiados. ¿Qué es lo complicado de este tipo de películas? Conseguir a lo mejor la coherencia a nivel interno desde el guión. Es claro, ese es el secreto, o digamos el éxito, es que las distintas historias encuentren una estructura que las amarre de alguna manera, ¿no? No siempre es fácil, y eso es medir la cantidad de episodios, la duración de los episodios, el orden de los episodios y de los géneros, para que la película agarre un cuerpo, ¿no? Bueno, aparentemente en su momento agarró, y la siguen pasando en las universidades. Yo a veces a los profesores les digo, pero ya no la pasen porque debe haber envejecido, y me dicen los alumnos, se siguen riendo con tu episodio. O sea, digo, tiene 50 años, no sé cuántos años tiene la película, le digo, ya habrá envejecido, no le he vuelto a ver hace mucho tiempo. Me dice, los alumnos les encanta. Ah, bueno, si les encanta, síganla pasando. Eso significa que no envejeció mal. No envejeció mal, efectivamente. Es un peligro siempre imposible de prever en el cine, cómo envejece una película. Y en 1986 rodaste la serie Bajo tu piel, y cuéntanos sobre ella. Es una telenovela. Un grupo de amigos armó una empresa para producir telenovela, que es un género muy rentable, lo era en el Perú en esa época, y me llamaron porque yo había hecho antes otra telenovela, había escrito una telenovela
conocen el género de la telenovela, ¿no es cierto? En España, por supuesto que la conocen, Sí, ¿no? por supuesto, el culebrón como tal, vamos, de El toda la vida. culebrón lo llaman ustedes. Eh, y yo había dirigido algunos episodios de una telenovela anterior, entonces pensaban que yo más o menos manejaba y que manejaba el switcher, ¿no? Porque hay que grabar con 3 cámaras, ¿no? Y switchar significa ponchar, no sé cómo lo llaman ustedes. Cambiar de cámara, porque Ok, la escena Sí, es muy grabar rica, ¿no? multicámara, ¿no? Entendemos. Multicámara, Sí, grabar en multicámara. Y yo tenía un poquito de experiencia, entonces me llamaron y salió bien, una novela que también tuvo éxito, tuvo un éxito, creo que se llegó a vender a varios países en América Latina. El Perú ha tenido algunos momentos así de oro, en que ha producido telenovelas que han vendido, algunas épocas la telenovela peruana la han vendido en todo el mundo, llegaba pero hasta Turquía, Kazajistán, a España. En España, una época, 2 actores peruanos se hicieron muy conocidos. Yo llegué una vez a Madrid y en las revistas estaban las caras de los dos. Se llamaban Diego Berti y Christian Meyer. Fueron muy exitosos Christian Meyer, hasta de Christian Meyer me acuerdo yo, sí. Sí, él ha seguido siendo muy exitoso en telenovelas, pero creo que en esa época hicieron 2 telenovelas que en España parece que funcionaron muy bien. Y ahí me quedé he hecho como 3 o 4 telenovelas hasta el 2000, que fue la última que hice, que se llamó Milagros. Es un género muy agotador, hay que trabajar mucho todos los días por un año, eh, pero bueno, tiene también su gracia y lo que uno aprende, o sea, adquiere mucho oficio, ¿no? Todos los días estar dirigiendo actores, todos los días estar poniendo las cámaras, ¿no? Agarrando ritmo con las escenas, entonces es un terreno de aprendizaje interesante. Es curioso, hubo una época dorada, por así decirlo, en los 80 con respecto al género del serial de telenovela, porque yo cuando trabajé en hostelería recuerdo que estuve en una cafetería donde mis compañeros eran venezolanos y me decían las mejores telenovelas que se han hecho han sido los 80 en Brasil, si mal no recuerdo, y me dijeron, Claro, claro. y en Perú. Y dije, wow. Y hasta un profesor mío de la Escuela de Interpretación, Cristian Velarde, que además de actor es director de fotografía, dijo, mira, en Brasil se hacían unas telenovelas impresionantes. No, Y en las de brasileñas Latinoamérica eran las también. mejores. Las brasileñas eran las mejores de lejos. Era Eran cine, me buenísimas. decían. Entonces, no No, sé no si eran melodramas hay... pues a la antigua, no eran esos Sí, sí. melodramas pues exagerados para la señora de la casa, eran buenas telenovelas, había una que se llamó Vale Todo, que era buenísima, era para cualquier público, de cualquier estrato y nivel intelectual, era una historia que capturó, esa sí se vendió también en el mundo entero. Las brasileñas eran muy buenas. Las peruanas tuvieron un momento Sí. de gloria, después pasó y después regresó y después ya terminó y ahora ya no estamos en ese momento de gloria. Okay. ¿Y cuál era el ritmo de trabajo en aquella época de una telenovela? ¿Cuántos episodios, cómo iba, cuánto rodabais por día? Mira, yo tengo ahí una pequeña anécdota también, sin vanidad, pero cierta, según me han dicho. La idea era tratar de hacer un episodio diario, lo cual implicaba 25 escenas, lo cual implica marcarlas, o sea, marcarlas a los actores, a los camarógrafos, ensayarla, subir acá llamamos el switcher, que es una palabra en inglés, ¿no? Donde se maneja la multicámara, y grabarla, y después bajar y marcar de nuevo. Entonces llegar a 25 era a veces, pero en un momento de una de ellas, no sé por qué se atrasó mucho al principio, los productores estaban desesperados, el presupuesto no iba a alcanzar, y me pidieron, ¿podemos hacer más? Entonces le dije, vamos a ver, pues se puede hacer más. Entonces hemos llegado a grabar, lo cual un actor chileno, porque había un mexicano, una venezolana, un chileno, me dijeron, eso es récord latinoamericano, nunca se ha hecho 72 escenas en un día, 35 en la mañana. Claro, lo que hice es que marcaba 20, o sea, bajaba al estudio y marcaba, los actores estaban tan entrenados que se acordaban de las indicaciones de 20, y los camarógrafos también, dice, acá tenemos que estar todos concentrados. Entonces, y subía y grababa de 20 en 20. Entonces pudimos hacer 70 y tantos. Y la otra cosa que se me ocurrió es que en vez de que los actores se fueran a un sótano donde estaban los camerinos, en donde se demoraban 1 hora en cambiar de vestuario, pusieran un biombo. ¿Biombo? ¿Saben lo que es un biombo? Sí, para que se cambiaran se detrás y pudieran cambiar salieran allí, in en el situ. estudio. Entonces, Claro. porque si no se iban, entre que se fumaban el cigarrito y se tomaban un café, no regresaban nunca. Entonces, y con un poco así
de astucia, pudimos hacer 72 durante unas 3 semanas, ¿no? Que es una locura, pero cuando estábamos todos ya tan calientes, tan entrenados, que los camarógrafos ya no esperaban ni siquiera mi indicación. Ya sabían que en un momento dado yo quería el primer plano, que yo le decía simplemente al camarógrafo, el de la cámara 2, le decía 2, y él sabía que tenía que dar el conjunto. Ya nos conocíamos tanto que pudimos hacer esa especie de pequeña magia. Impresionante, impresionante. Yo he tenido experiencias en el audiovisual en 50 años de todo tipo. No, pero de esto desde luego, vamos, yo me he quedado, yo no sé tú, Fran, yo me he quedado a cuadro, pero vamos, para que luego digan los ritmos de Estados Unidos. En 1987 ruedas la película La fuga del chacal. ¿Qué supuso para ti rodar esta película en la industria del cine de Perú y a nivel de producción? ¿Cómo se desarrolla este proyecto? Bueno, es una película de acción. Esta compañía con la que yo había venido trabajando me dijo, necesitamos una película exitosa. Entonces les dije, vamos a hacer una de acción, confiando que era un género en los 80 atractivo, y felizmente funcionó, porque si no, claro, yo hubiera sido responsable de haber sugerido un fracaso. Fue muy entretenido hacerla. Yo no había hecho una película de acción, había hecho unos episodios de policial, perdón, había hecho unos episodios de policiales para una serie de policial que se hizo el 82, 83. Entonces sí tenía un poquito de experiencia, me rectifico. Pero esta tenía mucho más, tenía persecuciones en carro por la selva peruana, tenía balaceras a cada rato, peleas a golpes, en cuchillo, y fue muy entretenido, y felizmente fue la película más taquillera del cine peruano por 20 años. Tuvo 1 millón de espectadores, que en esa época las películas americanas más grandes tenían 1 millón. Fue por 20 años hasta que hace unos 8 o 9 ya me destronaron, unas 5, una serie de películas peruanas que hicieron 3,5 millones de espectadores, 2 hicieron 3 millones, que en el Perú es muchísimo, y obviamente ya me mandaron, creo, al 6º, 7º lugar de taquilla, pero por 20 años fue la más taquillera. Y para ver cómo todo da vueltas, se hizo en 35, ¿no es cierto? Se filmaba en celuloide, y quedaba solo una versión que habíamos pasado a esas versiones de video analógico que eran muy malas, ¿no? No me acuerdo, Umatic, una de esas. Entonces no había película. Y un día nos llaman de la Argentina, porque hicimos el laboratorio en la Argentina, que le iban a echar, porque ya iban a cerrar los negativos, los iban a echar a la basura. Entonces nos fuimos con mi socia, rescatamos el negativo, rescatamos la banda sonora, y hicimos una nueva digitalización, y ahora en digital, no en analógico, y ha quedado preciosa, porque le hemos hecho el negativo, que estaba impecable, y le están haciendo una nueva banda sonora, un amigo, ya tenemos casi terminada, y estoy pensando relanzarla. Si hace 1,5 millones de espectadores, o 1 millón, no me vuelven a ver, porque me voy a Jamaica y no me ven más, porque es más o menos $1.50 por espectador, o sea que serían 2 millones de dólares, que no he tenido obviamente nunca. No, mentira, no, yo voy a seguir haciendo. Vamos a ver, no creo que sea el mismo éxito, pero mira, justo estamos por, no sé si relanzarla, pues, porque ahora con la pandemia los cines están medio cerrados o con ocupación restringida, pero fue una película muy entretenida de hacer, tuvo muy buen resultado de público, no es una película de autor, pero resultó muy simpática, muy simpática. A mí me recuerda un poco al estilo de películas que hacían en los 70 a William Friedkin, al estilo de Billy Moreno en Los Ángeles, o incluso pienso en Sorcerer. Parece que tiene una fisicidad muy implícita esta película, vamos, ya solo por ver el cartel. Sí, trató de ser muy de género de acción. O sea, traté de cumplir con la mayoría de los elementos clásicos de una película de acción de los 70. Ese es de los 80, pero ya desde los 70 hay un estilo de cine de acción americana que obviamente tomé como referencia, ¿no? La historia es peruana, es en la selva, es en Lima, son camioneros peruanos que no se parecen a los norteamericanos para nada, pero sí lo tomé
bueno, y salió, más o menos salió bien. La persecución de carros la he vuelto a ver. Hizo una buena persecución de carros. Me quedo orgulloso. ¿Y tienes pensado a lo mejor en vez de lanzarla a cines, a lo mejor a través de plataformas de streaming? ¿Crees que podría funcionar? Sí, el problema es que el streaming, el problema es que el cine peruano en realidad tiene ingresos bueno, antes de la pandemia, en la sala. Ah, Porque ahí pueden ir 1 millón, 1,5 millones de espectadores y es ujú, $1,5 por espectador. Entonces eso para películas que no nos han costado sino $500,000 es un buen retorno. En cambio, en el streaming es mucho más lento, es más complicado. No resulta todavía muy rentable para una película peruana entrar en un streaming, a menos que fuera, pues claro, un súper éxito internacional que no tenemos y que, claro, garantiza pues que la van a comprar las plataformas por mucho dinero, ¿no? ujú. Comprendo. Y trabajaste también como guionista en series como Carmín, Velo Blanco, Velo Negro y Milagro. ¿Cómo era trabajar como guionista en aquella época? Uf, escribir telenovelas sí es la cosa más estresante que existe. Tienes que producir un capítulo de 30 páginas todos los días y a veces no se te ocurre qué inventar. Son series pues de 150 capítulos, ya le has dado vuelta a todos los romances, a todas las posibilidades de enredos y a veces estaba y eran las 2 de la tarde y no se me ocurría nada. Y a las 8 tenía que enviar las 30 páginas. Muy estresante, lo dejé de hacer porque era muy estresante. Había momentos en que no sabía, me entraba desesperación porque tenía 4 horas para escribir o 3 bueno, finalmente las hacía, ¿no? Porque no podía no hacerlas. Pero eh, eh, ahora son equipos, ahora trabajan 5 o 6 guionistas, pero en esa época a veces éramos 2 y a veces era 1. Entonces era muy, muy estresante. Eso sí no era muy divertido, ni muy entretenido, ni muy agradable de estar haciendo. Y también en alguna de estas series estuviste como productor. Sí, yo produje un par. Una de ellas, la que fui productor general, se llamaba... eh, ay, se me fue. Eh, solo por ti, solo por ti. En esa fui productor, ahí no dirigí, ahí contraté a 3 guionistas. Esa fue el 87, según, si no me acuerdo mal. Y referido bueno, Ultra Warrior, que creo que es la película que todos quieren saber. Esto es una coproducción entre Perú y Estados Unidos. ¿Cómo salió esta oportunidad de rodar una película en inglés y cómo fue la experiencia? Es que se producía en el Perú, se llegaron a producir 12. Un amigo estableció un contacto con Corman y él tenía esquemas parecidos en varios países. Y mi amigo Luis Llosa, que después hizo 3 películas en Hollywood, una con Sylvester Stallone y la otra con Anaconda. Anaconda, la primera Anaconda Anaconda, sí, Anaconda. es de mi amigo de Lucho Llosa. Y él fue el que consiguió este contacto y entonces me dijo para que dirigiera. Yo había sido asistente de algunos norteamericanos que venían, que obviamente no hablaban castellano y los técnicos, muchos no hablaban inglés. Entonces yo les hacía de asistente entre el director americano y los actores, porque también habían actores peruanos. Y en una de esas, Luis Llosa, me dijo, dirige una. Entonces ya, llegó el guión, se llamaba Welcome to Oblivion, y la hice, se terminó y me fui a editarla a los estudios que tiene Corman en Venice, en California, en Los Ángeles. Y bueno, ahí terminó, ¿no? Y de repente me doy con que hay una película que se llama Ultra Warrior, en la que me atribuyen la dirección, y está hecha de 5 películas que Corman hizo en el Perú, unidas de una manera extrañísima. Yo no tengo ningún problema que me atribuyan, no. Ya estoy más allá, sé todo. No, habían 2 directores, yo y el editor. En realidad habían 4 directores más que habían hecho los otros segmentos, porque combinaron con una visión medio delirante 5 películas para armar una película espacial de ciencia ficción del tipo de Corman, ¿no? Muy barata. Y, y, y bueno, esa circula más que la que yo hice. Ultra Warrior se ha vuelto película de culto, es tan loca la película
tan rara que se ha vuelto película de culto. En cambio, la que yo hice, que era con mutantes peleando en un desierto, parece que no agarró tanto. Y la otra, que es un delirio, las películas de culto son pues a veces extrañísimas. Esa es la historia de Ultra Warrior. Claro, es que queríamos preguntarte, ¿cómo consigues que tu director de Perú, Roger Corman, probablemente máximo representante del cine de guerrilla independiente de Estados Unidos, o de serie B más bien, te produzca una película? Y claro, nos comentas esto y nos quedamos todos un poco chacados porque pensamos, no, seguramente esto fue una reunión en una oficina con él, donde os presentasteis, a lo mejor había un traductor y no, resultó que todo fue No, así. yo pasé por todo, o sea, para hacer la que yo finalmente Mm. dirigí. Claro, me entrevisté con él, fui a Los Ángeles, me dio indicaciones. La principal indicación que me le voy a dar, la mejor indicación que le puedo dar a un director: siéntese. Su principal indicación: siéntese, porque es muy agotador. Yo le dije, perfecto, acepto el consejo. Es un personaje, es un personaje, y conocí su estudio y trabajé en su estudio viendo filmar otras series B, y es un episodio gracioso de mi vida. Como yo he tratado de divertirme haciendo cine, no lo tomo en serio, hago películas de autor, o no sé si son de autor, pero en fin, son temas míos a los que les pongo todo mi... Pero he tratado no, no es un juego, pero de pasarla bien, ¿no? No sufrir. Para sufrir me dedicaba a otra cosa. Entonces, este episodio, como otros, ¿no? Muchos, este episodio con Corman es como así una anécdota curiosa, muy curiosa de mi carrera. Porque además parecería inventada, pero no, ahí está la película. O sea que la prueba está. Y después rodaste El Bien Esquivo, que estuvo seleccionada para los Oscars de los Estados Unidos. ¿Y qué supuso para ti este hecho? Bueno, esa es una primera película realmente mía. Yo he comenzado a hacer películas mías a partir del 2000. Estoy rodando ahora una, y he hecho, esta es la sexta. Una traté de que fuera comercial, no resultó tanto, una de terror. Las otras 5 son temas muy personales. Son películas sobre la identidad de lo peruano. Eh, de las 5, 4 son históricas, de distintos momentos de la historia del Perú, donde yo pienso que ocurren sucesos que nos definen, que definen nuestra cultura, que definen nuestra identidad. Entonces, son películas serias, digamos, ¿no? Que obviamente me complace muchísimo. De hecho, son películas en las que he puesto todo, escrito el guión, son muy personales, ¿no? No sé cómo calificarlas, pero son muy personales. Son sobre temas que me interesan a mí, sobre la identidad, sobre la comunicación, sobre eh, la experiencia mística, porque he hecho una sobre una santa peruana, pero lo que quería era entender la experiencia mística de esta santa, que es muy conocida en el mundo, que se llama Santa Rosa de Lima, y tratar de entender, porque la llaman que es loca y masoquista. No era ni loca ni masoquista, era una mujer de su época, con un objetivo propio de una época, pero con una pasión, como todos los místicos. Y lo que me interesa en realidad es la pasión, es el tener un objetivo casi obsesivo. Y querer ver a Dios en persona es obviamente un objetivo grande, ¿no? Y así son todos los personajes de estas películas, que son las que yo he hecho personales. Estoy haciendo uno sobre una peruano-francesa que se llama Flora Tristán, que fue la Sí. iniciadora del feminismo en Francia. Era hija de un peruano y una francesa, y ella todo el mundo le atribuye la frase a Marx, pero la frase de Obreros del Mundo Unidos es de Flora. Es suya, sí. Sí, sí. Y estoy haciéndola, he filmado, solo tengo 3 días de rodaje porque no filmo seguido. Cuando tengo época, me tomo el tiempo para producir cada escena, entonces no, todos los días es imposible. Y son películas que a mí me han gratificado mucho, han circulado mucho en festivales. No es para lo que los hago tampoco, películas para festivales, las hago para mí, si van al festival en buena hora, ¿no? Esta película de Santa Rosa, por ejemplo, ganó el principal festival del Vaticano, del Consejo de Cultura del Vaticano, porque no es una película geográfica, no es una especie de biografía de una santita, es una introspección, bueno, introspección no, un intento de comprender la interioridad de una santa que quiere experimentar lo místico, ¿no? Pero en profundidad, ¿no? Pero bueno, mi fotógrafo me decía, te van a crucificar, te van a colgar, y no, parece que tiene, bueno, una seriedad o
que en general ha sido bien recibida por, obviamente, las mentes seguramente más abiertas de la iglesia. Yo no soy creyente, pero creo en la experiencia mística que la pueden tener las personas. Entonces la otra que se llama Una sombra al frente, que es una novela de mi padre, la otra que se llama La vigilia, que es sobre una noche entre dos personajes, un profesor de clase media alta. En el Perú tenemos unas contexturas raciales muy opuestas, entonces terminan viviendo una aventura de supervivencia con una chica lumpen, pero de así violenta, joven. Entonces es la oposición de alguien de una clase, de una formación, de una... Dos estratos que chocan al final. Dos estratos de todo, exactamente. De género, de dinero, de cultura, de educación, de todo. Dos estratos que chocan, tal cual, definido. Y es como viven esa noche, él tratando de salvarla a ella de una situación que está muy amenazada, ¿no? Bueno, Augusto, también queríamos preguntarte por cómo es el sistema de financiación en una película en Perú. ¿Cuál es el secreto para financiar una película y sacarla adelante? Bueno, diría, tres formas principales. Una es un dinero que concede el Estado peruano. Hay unos concursos de proyectos que hay que presentar. Obviamente es todo un expediente con el guión como base, pero toda una serie de documentos que prueben la factibilidad, la experiencia del que presenta y la calidad del guión. Y el Estado peruano ahora da 8, 10 para 10 largos. Después hay un cine que es comercial, exitoso, de comedias, y de algún otro tipo de género, digamos que es popular, que se financia por inversión. Hay productores que ya han capitalizado con películas exitosas. Hay uno que es muy, muy exitosa, una empresa que se llama Tondero, que se ha establecido en España ahora, está haciendo coproducciones con España. El dueño se ha ido a vivir allá, han hecho ya varias coproducciones, van a hacer una cosa para Netflix, creo, que tuvo películas muy exitosas, entonces ha invertido y financia. Después hay otras personas que, digamos, un director que busca algún apoyo de la familia a veces, y si tienen éxito comienzan de nuevo a reinvertir. Y después hay también posibilidades de auspicios. Yo, por ejemplo, la película sobre Santa Rosa la hice con Fundación Telefónica, porque a mí me habían auspiciado unos libros, yo también escribo y publico libros, y me habían auspiciado, o sea, financiado unos libros, y voy a decirles, pero ¿no les interesaría dar algo para una película? Entonces me preguntan y le digo sobre Santa Rosa. Me dicen, ha venido en el momento exacto, porque el presidente de Telefónica acaba de firmar un acuerdo con el Papa para desarrollar proyectos sobre valores. Y Wow. yo creo que tu película cabe, le digo, cabe, pero perfecta. Y entonces me financiaron, me dieron un dinero con el cual hice la película. Entonces, esas serían las tres formas, ¿no? El Estado, proyectos con financiamiento que concede el Estado, inversión propia de empresas o de individuos, y este camino que es un poco más difícil porque no es que uno encuentre tampoco auspicios tan fácilmente, de empresas que a veces por alguna razón deciden, porque también tienen una exoneración tributaria o algo. Entonces serían las tres formas de... Y después, claro, hay muchísimos muchachos, y ya no tan muchachos, que hacen películas con cualquier cámara y graban una película con los amigos y se llegan a veces no se estrenarán en las salas y en los circuitos de salas, pues, pero se estrenan en algunas salas periféricas. Son películas que se hacen pues con 5.000 euros, ¿no? Los guerrilleros. Guerrilleros, de cine de guerrilla, efectivamente, que ahora hay muchísimos. Y después se ha desarrollado en las provincias, en que no había cine hace unos 30 años, comenzó a haber también un enorme películas de terror, con ese tipo así de leyenda de pueblos, ¿no? Que siempre tienen leyendas así medio... que se ha desarrollado, que aquí llamamos cine regional, que también ha crecido mucho, que también se hace con poquísimo o nada, ¿no? Entre un grupo de amigos, con una cámara, y se estrena en alguna sala municipal de la ciudad, ¿no? De provincia.
eh, pero hay una cantidad grande de ese cine, y esas serían las formas que en este instante recuerdo, ¿no? Ok, después ha escrito, producido, dirigido películas como Una sombra al frente, La vigilia, Rosa mística. ¿Te consideras que hace un cine autoral? Es complicado definir, ¿no? Los términos ahora, siempre, ¿no? Pero ahora son usados de tantas maneras, hay tal profusión de términos. Por ejemplo, en el Perú usan el término cine independiente, y el término cine independiente se originó en los Estados Unidos para referirse al cine que no hacían los grandes estudios. Obviamente que en el Perú no hay grandes estudios, entonces todos éramos independientes. Pero así la gente joven, los estudiantes, le atribuyen sentidos distintos. Entonces uno piensa que es cine experimental. Otros dicen que independiente se refiere a que se hace sin dinero. Otros que es cine de autor. Entonces no hay una equivalencia muy clara en el uso de los términos. Se han confundido, me parece. Y ese de autor también me parece que eso no es ni bueno ni malo. Ya no estoy muy seguro a quién le cabe atribuirse, pero sí son películas personales. Son de temas personales. No me interesa que sean comerciales. Como tengo dinero que gano de los concursos o auspicios, no tengo una urgencia de devolver un dinero prestado o una inversión. Entonces las hago tal como deseo hacerlas, tienen receptividad en cierto número de espectadores, circulan mucho en festivales o en algún tipo de muestras, pero por último me gratifican a mí, que es lo que busco, y entonces no sé si eso califica, porque como digo ahora el término, bueno, ha variado mucho. Bueno, según Callers de Cinema y teoría del autor, sí que dirían que lo tuyo es lo que más se aproxima a películas de autor como tal, porque no esperas retribución económica alguna. La definición ortodoxa, digamos, la antigua, claro, la clásica. Por así decirlo. Los que inventaron el término. La definición de André Bazin. Ahí está. Claro. Sí, claro. Que es un poquito antes que Cayer, ¿no? Pero claro. Sí, entonces, digamos, sí, la acepto. No lo hago pretenciosamente. Es porque es lo que hago, pero es porque es lo que me nace y lo que quise hacer cuando comencé a hacer cine, y no aspiro a un título en particular, pero si es el que cabe, lo aceptaré. Claro, sí, adelante, Fran. ¿Y cómo es tu manera de trabajar en el proceso del guión? Bueno, yo El bien esquivo, que es un guión que nos tomó casi 10 años de escribir con un amigo, porque lo reescribimos, investigamos, es una recreación del Perú de 1618, en donde se cruzan distintos niveles y distintos estratos y espacios y personajes. Entonces lo investigamos y lo volvimos a investigar y lo corregimos. Tomó como 10 años. El guión de Santa Rosa, yo comencé a escribirlo el año de 1978 y lo dejé. Y lo terminé y lo abandoné y lo quemé. Y lo volví a comenzar y se quedó 5 años y después pasaron 10 y lo volví a escribir hasta que hace unos 6 años dije, bueno, ¿lo hago o no lo hago de una vez? Y lo escribí, pero ya tenía, claro, madurado y remadurado el personaje, lo conocía después de haber leído no sé cuántas biografías, 26, 30 biografías, haber ido a todos los lugares donde estuvo, a todos los que escribieron sobre ella. Entonces ya lo tenía. Entonces ese me salió, que fue el que me convenció finalmente, me salió rápido, pero bueno, tenía 40 años madurándose en el cerebro. Pero después hay otro, por ejemplo, de una película comercial, porque hicimos Santa Rosa, obviamente, tuvo un público restringido. Entonces una de mis colaboradoras me dijo, hagamos algo comercial. Pues, entonces dije, vamos a hacer una película de terror. Y claro, de repente se fue el problema, lo escribí creo que en 3 semanas. Y ahí caminó, ¿no? Pero no fue lo que esperábamos. Y se fue muy rápido, ¿no? Entonces, depende del proyecto, depende del grado de compromiso emocional, intelectual que tengo, o la urgencia. La mayoría de las veces los escribo solo.
un par de veces escrito con otra persona, y esta película de Flora, el guión me lo trajo una guionista. Yo lo he corregido, bueno, no corregido, lo he cambiado, pues, porque le quería poner un poco a mí. Es en mucho tiempo, porque hay otra película que yo hice, que no aparece mucho en mi filmografía, que se llama Anda, corre, vuela. Es una película también hecha un poco por encargo un productor, no comercial, una película que no era comercial, pero escrita por otra persona y producida por una persona que había tenido mucho éxito antes, con un cine muy comprometido, de retratos de marginalidad, de niños en marginalidad peruana, y sacó este otro proyecto y me contrató como director. Ese tampoco fue un guión mío, y ese de Flora es medio mío, medio no, y dependiendo del tipo de historia o la complejidad de la investigación, me toman pues un año o varios años o unas semanas, más o menos. ¿Y no sientes ninguna clase de incomodidad al cambiar de formato? Porque claro, hay guionistas que cuando escriben una novela pues pueden funcionar bien, pero no tiene por qué ser la gran mayoría de las veces. Y pienso en el caso, que creo que es el más conocido de todos, el de Cormac McCarthy, con el caso de la película The Counselor, de Ridley Scott, que dicen que cómo es posible que una figura como lo es Cormac McCarthy, que es probablemente uno de los autores más importantes de la literatura norteamericana contemporánea, haya escrito semejante guión, y que con ese elenco además Ridley Scott no haya conseguido levantar el vuelo de esa película, ¿no? ¿Tú no tienes ningún apuro en cambiar de guión a novela, novela a guión, y de repente no sentirte...? No tengo, pero no sé si el resultado es bueno, o sea, no sé si me pasaría. Pero de tener problemas, pero sí creo que alguien que solo ha escrito novelas no puede, no es que no pueda, claro que puede, pero no es tan fácil escribir un guión habiendo escrito novelas, porque bueno, si uno ha escrito otro proceso guión, al final. Es distinto, hay una historia y unos personajes, pero es otro proceso desde lo anímico hasta la técnica y la estructura y todo, ¿no? Pero alguien que se ha escrito novelas y además se ha entrenado, ha practicado como guionista, sí puede pasar. No digo que con éxito gigantesco o no, pero sí puede. Aquí hay una palabra que no sé si ustedes usan, soy todista. Todista llaman al que quiere hacer todo. ¿Lo usan? No. Polifacético es el término que más utilizamos, claro. Claro, esa es la palabra oficial del castellano, pero todista. Entonces, escribo telenovelas, escribo películas, escribo documentales históricos, escribo libros de historia, de literatura, de arquitectura, de cine. Tengo varios libros sobre cine. Tengo este libro. Sí, adelante, por favor. Se llama La dirección de arte en el cine peruano. Wow. Tengo este que se llama El guión de ficción audiovisual, es el único libro de guión escrito en el Perú. Tengo un libro que se llama Financiamiento, distribución y marketing del cine peruano, que es una investigación numérica. Ese nos interesa, me da que nos va a interesar a Fran y a mí. Este es sobre cómo se financia, cómo se ejecuta, cómo se marketea, con muchas cifras, con muchos números, con investigación de recaudaciones, de costos, de estrategias de distribución, taquillas en el mundo, en el Perú. Es un libro para un productor que quiere hacer algo en el Perú y entonces tiene información sobre el cine peruano en términos de cifras. Y algunos otros. Tengo un libro sobre realización de comerciales, que se llama El Spot Publicitario, cómo se hace publicidad en el Perú. Pues has asentado cátedra en todos los ámbitos que nos podamos imaginar de la escritura, vamos. Todista. Sí. Y soy profesor, bueno, ya renuncié después de 45 años, he sido catedrático en la Facultad de Comunicaciones de varias universidades, en bastantes cursos, dirección, guión, arte, análisis cinematográfico. ¿Ustedes usan la palabra entretenerse? No, divertirse, ¿cuál es la palabra? Sí, entretenerse lo utilizamos, sí. Yo me entretengo trabajando. Entonces, hago bueno, mediano, regular, estupendo o horroroso, pero he hecho toda mi vida y es con lo que me entretengo y trabajo, porque no sufro haciéndolo. Y entonces he podido producir una cantidad de cosas en muy diversas
Y tengo así intereses por muchas cosas, me voy abriendo. Eh, Hay los que recomiendan hacerlo, los que dicen que no, que hay que concentrarse. Y yo, bueno, me he abierto todo lo que he podido. Y le he pasado bien. Yo tengo que agradecer mi carrera, mi vida. He hecho lo que me ha gustado. Y eso no puede todo el mundo decirlo, desde luego. En tu faceta como productor, que también sabemos que lo eres, produjiste la película Rock and Roll 68 de Gonzalo Benavente. ¿Cómo le conociste y qué te enamoró del proyecto para querer producirlo? Él fue mi alumno. Él fue mi alumno en una universidad, en la Universidad Católica, donde yo enseñaba en la Facultad de Comunicaciones, el curso de cine, y era un muchacho muy talentoso. Y un día me buscó y me dijo, él se había presentado al concurso para poder financiar su guión y no había podido por 2 años. Y yo, a veces lo acusan uno de que uno tiene pues una especie de argolla, de amigos en el ministerio, ¿no? A veces los más jóvenes, porque he ganado algunas veces, pero no tengo ninguna, simplemente que he aprendido cómo presentar un expediente, que es complicado. Entonces lo que tengo es habilidad para la presentación y la sustentación, no porque he tenido ningún amigo, pero claro, me han acusado, ¿no? Entonces él se acercó y me dijo, tú produces la película, espero que pueda ganar el premio, y yo la hago. Le digo, bueno, déjame leer el guión. El guión era muy simpático. Es una historia juvenil, de amor, de verano, pero con gracia, con trasfondo, no sin ningún... No es un mero divertimento, vamos. No era un mero divertimento. Hay una comprensión de la vida juvenil, simpática, con rock and roll, obviamente, ¿no? Porque es el año 68, con música. Entonces me pareció un guión bonito, agradable, que podía... Y entonces le dije, bueno, ya... y entonces lo asumí con mi empresa y nos presentamos y ganamos. Entonces él pudo hacerlo, yo traté como productor de darle todas las condiciones mejores para que pudiera hacer. Él manejó su proyecto porque era el guionista y el director. Un muchacho, bueno, ya no tan muchacho, ya tendrá, no sé, pero en esa época todavía era muchacho. Muchacho, llamamos acá un joven de 20 y tantos, ¿no? No sé, en España. Y la dirigió muy bien y salió muy simpática la película. En algún momento pensé repetir la experiencia, es decir, convertirme en productor de gente joven, pero una serie de circunstancias y de trabajos y de cosas me lo impidieron y después ya un poco que dejé la idea. Podría haberlo hecho, hubiera podido ser también una forma agradable de tener una carrera de productor, ¿no? Pero bueno, ya no se dio más. ¿Y que nos puede contar algo de tu película Sebastiana la Maldición? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, esa fue la película que una colaboradora mía me propuso después de que Rosa había tenido pues un público que era el esperable, ¿no? Para una película histórica sobre una santa. Y entonces, saliendo, me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa comercial? Entonces le dije, ya, ¿qué cosa? Y él me dijo, bueno, ¿comedia o terror? Y comedia no me dio mucho interés porque la comedia no demanda de mucho trabajo cinematográfico. Tienes que tener un buen actor y un guión con buenos chistes, ¿no? Con buen humor. En cambio, terror me parecía que había que crear atmósfera, que hay que crear sensaciones, que hay que usar la música, que hay que usar la fotografía. Entonces me pareció un reto más entretenido y me decían que también era comercial, ¿no? Entonces se me ocurrió una idea a partir de una historia de un escritor peruano de una mujer que en 1600 o 700 mata a sus hijos pequeñitos porque el padre con quien las ha tenido son de cierta alcurnia durante el virreinato, y un hombre se aprovecha de esta chica y tiene 2 hijos con ella y después la abandona. Y la chica va entrando primero, bueno, en depresión y en locura, y para vengarse, esto es una historia real, relatada por este escritor peruano, degüella a los niños y quema vivo al padre. La capturan y la ejecutan, ¿no? En la Plaza Mayor de Lima. Entonces tomé eso y lo puse al comienzo de la película y se me ocurrió una historia contemporánea
que es que una descendiente de esta, descendiente indirecta porque mató a sus hijos, es una chica que vive hoy día y va a esta casa hacienda con sus amigas donde ocurrieron los hechos que cuento al principio. 20 minutos están dedicados a esta pequeña película de época donde pasa esto de la chica y todo eso. Y después estas chicas deciden ir a una noche a pasar en esta casa de campo que tiene la familia, una hacienda, y claro, les comienzan a pasar todos los eventos paranormales, y son los fantasmas de la mujer y del marido quemado que comienzan a aparecer y a atormentarlas, y de ahí se derivaba la historia de terror, ¿no? En 3 noches de estas chicas que están atrapadas porque ha habido un derrumbe y no pueden salir de la casa hacienda, y ese fue y lo escribí muy rápidamente, tomó 3 semanas escribirlo. El cuento, la historia inicial, bueno, estaba escrita como un cuento y lo pasé a guión, y bueno, y se desarrolló muy rápido la idea de las chicas. Un distribuidor de cine me dijo, me pareció en esta época de empoderamiento femenino, no me pareció muy correcto, pero me dijo, ¿no hay un protagonista masculino? Y dije, no, ¿por qué? Son chicas. No lo veo bien, me dijo. No puede ser. No, necesitas un... Yo digo, en estas épocas, sí, no sé si esa es la razón o otra. La película no caminó, no creo que haya sido esa, pero lo anoto como una anécdota extraña. Hay muchas películas de género que tienen grupos de chicas, vamos, los pero por supuesto, de los 70 y 80, quiero decir. Americanas y españolas. Por supuesto. Españolas. O sea que sí, no sé por qué me dijo eso. No. Yo le dije, no, bueno, mi película es así, entonces, no, creo que fueron otros problemas de la época en que la lanzamos. Creo que el episodio histórico inicial tal vez asustó. Como yo había hecho películas históricas, de repente el público dijo, esta es otra película histórica de Tamayo, y a mí no me interesa este género. Creo que de repente ahí fue un error, pero a mí me interesaba mucho hacer esa introducción, ¿no? Y contar esa historia cortita de 20 minutos. No sé si esa es una de las... en fin, las películas fallan por a veces razones que nunca se llegan a determinar bien. No caminó tan bien. Pero a mí, de nuevo, me entretuvo mucho hacerla, muchísimo, porque un género que yo no había hecho nunca. Entonces, idear los efectos y buscar colaboradores para maquillaje y para efectos extraños y apariciones y cosas violentas y gente que vuela y se estrella contra un... Bueno, esas cosas que hay en las películas de terror. Entonces, resultó divertido hacerla. Ha circulado, ha ganado. Ha ganado algunos premios. Ahora hay cientos de festivales de terror, cientos en el mundo. Y ha ganado como 4. Ahí tengo los diplomas, por si no me creen. Ha ganado como en 3 o 4 festivales, pero ahora hay cientos, que no sé qué nivel de... Uno de mis asistentes la envía y le envía, y de repente llegaban los diplomas de haber ganado, no sé contra qué películas. No es mala la película, no está mal hecha. Y ahí están, ahí los tengo acá en mi sala, los diplomas. Sí, si bien es cierto que hay mucho festival de cine de terror ahora porque el género se ha ampliado un montón, por así decirlo. Yo tomé como referencia, como no había hecho, y no es que fuera un gran conocedor, yo tomé como referencias a estas que habían tenido esta serie de la muñeca, que habían tenido mucho éxito. Annabelle. Que es un terror más clásico, ¿no? Porque ahora hay todo tipo de terror, hay subgéneros y subgéneros de los subgéneros. Yo no soy un gran conocedor, entonces me tomé de las que habían tenido éxito grande y las usé también como más o menos referencia, ¿no? Pero sí sé que es un género ahora amplísimo y con variedad enorme. Todos los espectadores se ven todas las películas de terror, todos los que son fanáticos del cine de terror se ven todo. Es un culto al género, no es un culto a la película, es un culto Exacto. Sí, yo sé. Bueno, y ya para concluir la entrevista, Augusto, nos gustaría saber qué consejos darías a un director Nobel que quiere sacar adelante su primer largometraje como cineasta. Bueno, lo he venido porque como he tenido alumnos toda mi vida, tengo ya casi una especie de pequeño discursito ya hecho. Se requiere, en primer lugar, se requiere ver mucho cine. No se puede hacer cine sin ver cine. Y yo creo que sí es hoy día fundamental
recibir algún tipo de formación en algún tipo de escuela, de instituto, de universidad, de facultad, porque te alivia el tener que descubrir las cosas tú solo. Antes lo teníamos que descubrir, pero eso pienso que ahora no. Lo otro es una de las cosas que le decía a una chica que de alguna manera estoy haciendo como una mentoría, es que tienes que definir realmente qué tema es el tuyo. ¿Qué tema es el tuyo? Tengo un libro un libro sobre dirección muy antiguo que yo leí, que las primeras páginas están dedicadas a recomendar, encuentra tu tema, busca en distintas fuentes, en ti mismo, en cuál puede ser el tema que te toca, que te mueve, que te moviliza, y trata de encontrar uno y lo puedes aplicar a cualquier género. No es, digamos, las cosas que a uno le pueden interesar del mundo, que es inmenso, de la realidad, que es gigantesca, y del ser humano, que también es gigantesco. Cualquier cosa que uno encuentre como me mueve, uno la puede canalizar pues a comercial o género o no género. Entonces les recomiendo que tengan claro, o que traten, bueno, siempre, de aclarar en qué esfera temática o de ideas o para que no estén como perdidos en un mar, ¿no? Sino que reduzcan un poco el área de su interés. La otra cosa que es indispensable para un joven es no desanimarse, porque el desánimo cae inmediatamente. O sea, es difícil, es complicado, es estresante. Para mí es estresante positivo, me estresa, pero el estrés que me agrada. Pero a veces resulta angustiante. Entonces son muchas las circunstancias que pueden atentar contra la vocación, que tiene que ser absoluta, ¿no? Tiene que ser una vocación absoluta. No puedes dedicarte al cine con una media vocación. O sea, sí, me gusta, no, o te gusta, esa es otra cosa que el joven tiene también que tener claro. Y esa misma vocación, por más fuerte que sea, puede destrozarse contra los obstáculos que suelen aparecer y los fracasos que suelen aparecer. Entonces, lo otro que recomiendo es fortalecer el carácter y persistir, o sea, la determinación, la persistencia, la perseverancia, son virtudes indispensables para un cineasta. Y la última, tengo más, pero ya es mucho, es desarrollar las condiciones de liderazgo. No se puede dirigir si uno no desarrolla, que no tiene uno que haber nacido con ellas, las capacidades de liderar. Que hay libros sobre cómo liderar a un grupo humano, pero uno también las puede llegar a desarrollar por sí mismo. Tiene entonces uno que desarrollar carácter, capacidad de liderazgo, conocimiento, vocación, determinación, temática que me interese, no porque tenga que estar amarrado, pero que sea la base de donde parto. Son algunas de las recomendaciones que le doy a un joven que quiere iniciarse en el cine. Bueno, pues creo que los dos suscribimos al 100% tus palabras, Augusto, de verdad, creo que es un gran consejo y de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro podcast Más de Cine. Ha sido un honor, de verdad. Para mí ha sido un gran placer, ha sido una conversación agradabilísima y espero que de alguna manera nos veamos de nuevo, alguna comunicación que podamos tener, yo encantado. Por supuesto. Por mi parte, encantado, Augusto, y todo un placer. Para mí.